en ese sentido, y creo que no era significativo, y quiero recordar, para anticiparnos a lo que se nos puede venir. Entonces, claro, los datos de nacimiento van antes que en las pruebas. A 800. Sí, es obvio que no es que los ceutíes tengan 400 hijos menos al año. Bueno, yo creo que has señalado precisamente los 4 datos más significativos. Hay algunos más que si quieres los apunto, pero realmente yo creo que el verdadero éxito, la verdadera noticia del curso es el número de cupo histórico, es decir, aproximadamente 1.600 docentes que se incorporaron a nuestras aulas. Eso significa pues, que vamos a poder dedicar horas al refuerzo educativo, a la atención a la diversidad, que vamos a poder trabajar en las aulas como nuestros alumnos y alumnas se merecen, y que desde luego desde la dirección provincial se va a poner verdadero hincapié en aquellos cupos que sean necesarios para ese refuerzo de atención a la diversidad en PT y AL, y en todos aquellos alumnos más vulnerables que necesitan ese apoyo. Y luego, por supuesto, el cupo también está vinculado, relacionado también, se añade la mejora, ¿no?, en las condiciones laborales de los docentes. Es una demanda histórica que se lleva solicitando por parte de los agentes sociales durante mucho tiempo. Y bueno, ahí se hizo la demanda dentro del seno de la mesa de trabajo de la ciudad, de Ceuta, del Ministerio de Educación y Formación Profesional con nuestros sindicatos. Y bueno, yo ahí quiero agradecer de verdad el esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio y en especial en la figura del Secretario de Estado, de José Manuel Bar, por hacer y cumplir algo que no solamente se hacía ya en otras comunidades, sino que además la normativa así lo compete. Entonces, lo que sí me gusta aclarar a la ciudadanía, que muchas veces hay diferencia al oír esas 18 y esas 23, que no es todo el trabajo de los docentes. Si nadie piense que un docente va a trabajar 18 horas, para nada en absoluto, ni 23 en los maestros. Es decir, hay un trabajo invisible que no se ve, que es el que no está dentro de las aulas lectivas, es decir, en el propio centro hay horas de coordinación, hay horas de reuniones con equipos educativos, hay horas de planificación, de programación, de corrección, de evaluación, y no hablemos del trabajo que nos llevamos los docentes a casa. Es decir, que con esas horas no son suficientes, pues no solamente para preparar materiales y preparar tus clases, sino que además a casa te llevas carpetas y carpetas de actividades, de exámenes y de tareas que hay que corregir y hay que evaluar. Y luego también la atención a padres y la atención a alumnos, que hacen un trabajo encomiable desde los centros educativos. Yo creo que hemos llegado, tal y como está ahora mismo la situación demográfica y tal y como están ahora mismo reguladas, porque también varía en relación a la política educativa, es decir, al nivel de la LOLOE, de qué asignaturas, más especialistas, menos especialistas y demás, yo creo que hemos llegado a la cifra más que ideal, es decir, yo creo que estamos en ese sentido más que dotados, es decir, en este sentido yo creo que no puede haber ninguna queja por parte de ningún centro, ni de primaria ni de secundaria, por la falta de personal. Yo creo que los esfuerzos ahora se tienen que centrar en otros objetivos, ¿no? Yo creo que el cupo es el que es. Pues efectivamente este cupo es para poder paliar esas carencias que tienen nuestros alumnados, que no tienen además en otras zonas, para hacer esos refuerzos educativos tan necesarios para evitar ese fracaso escolar y luego ese abandono escolar, pero también para la atención a la diversidad, porque tenemos un importante número de alumnos con necesidades de educación especial, y ese refuerzo es necesario. Es decir, que no solamente la inspección hace esas labores para valorar y demás, sino también desde la unidad de programas educativos se pone en valor y se analiza, ¿no? Es decir, qué suponen esos refuerzos, es decir, en qué han compensado, ¿no? Y se nota cuando un grupo ha tenido esa posibilidad de refuerzo educativo a cuando no lo ha tenido, porque hay que tener en cuenta que no todos los alumnos y alumnas tienen esa posibilidad de contar en casa con un padre o una madre que tengan los conocimientos, las competencias lingüísticas o curriculares necesarias para ayudar a ese alumno o esa alumna, o incluso a motivar para que pueda hacer tareas fuera del cole, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que ese cupo sí que viene utilizado, porque
Nosotros eso sí que tenemos reuniones periódicas con los directores de los centros, que son los responsables por el principio de autonomía de centros, de distribuir sus recursos. Es decir, nosotros le damos las herramientas, le damos los instrumentos, le damos el cupo y a partir de ahí ellos lo que hacen es poner esos efectivos dentro de sus necesidades, dentro de unas pautas que nosotros hemos marcado. Entonces ahí te puedo asegurar que los directores siempre hacen lo mejor para utilizar esos cupos pensando en cuáles son verdaderamente sus necesidades y cuál es lo mejor para nuestros alumnos y alumnas. Sí, pero no confundamos que en lo que se depende no es en personal docente, ¿eh? Se depende en personal laboral. Es decir, esto es un tema que yo reconozco que es la asignatura pendiente de nuestro ministerio, dicho por nuestro propio ministerio, nuestra propia dirección general, nuestro secretario de Estado, y es que el personal laboral no depende directamente del Ministerio de Educación y Formación Profesional, depende de Función Pública, depende de otro ministerio. Entonces, el sistema es un sistema que se ha pactado en las mesas de negociación con los agentes sociales y sindicatos para realmente garantizar cómo funciona el tema de sustituciones y demás, un modelo muy garantista para proteger los derechos del personal laboral, que supone que cuando, por ejemplo, una persona se jubila, no se puede cubrir la plaza, hay que esperar que la plaza esté vacante y hasta que no empiece el curso siguiente, o incluso se ha sacado la plaza a concurso varios años y desgraciadamente Ceuta no es atractiva para que muchas personas de la Administración General del Estado o en este caso de personal laboral vengan a nuestra ciudad a trabajar, se pueden quedar las plazas vacantes. Entonces, hasta que nos pasan 2 años de que esas plazas se hayan quedado vacantes, no tenemos autorización para cubrir. Entonces, eso está creando un problema con personal laboral que se traduce no solamente a los cuidadores de los que tú estás hablando, se traduce a comedores y se traduce a otro personal de servicio, administración, ordenanza, todo lo que depende del personal laboral. ¿Qué se está haciendo? Pues se está haciendo un esfuerzo enorme, Gonzalo, se está haciendo un esfuerzo tremendo para intentar solicitar cada vez que se produce una posible sustitución, porque se pueda sustituir en ese caso, agilizar los plazos y desde ahí, desde personal, nos autorizan para sacar bolsas para que se pueda concurrir. También hemos sacado bolsas en las que las personas no tenían la cualificación necesaria para poder concurrir a esas bolsas y se han quedado desiertas. Es decir, que no es fácil el tema de gestionar el personal laboral. Entonces, en ese sentido, sí que agradecemos en primer lugar al SEPE, que es quien convoca los planes de empleo, y en segundo lugar a la ciudad, que es la que nos ha abierto la posibilidad de designar unos ciertos perfiles, que serían en este caso promotores de autonomía personal, para que esos promotores de autonomía personal, que serán 30, puedan ayudar a salvar y apoyar a aquellas personas que tenemos en personal laboral que cuidan de nuestros alumnados con necesidades educativas especiales. El esfuerzo es tremendo y a nivel de docentes te puedo asegurar que el cupo, como sabes, es más que generoso y que en lo que es PETES y AELES, el año pasado se hizo una distribución para que tuvieran un refuerzo extra y este año se está analizando para que la distribución sea exactamente igual o mejor para que nuestros alumnos y alumnas tengan la mejor atención posible a nivel pedagógico, terapéutico y audición y lenguaje, aparte de los maestros y los docentes que están en las aulas más que comprometidos con nuestro alumnado de necesidades educativas especiales. Pues ayer mismo hice la llamada. Primero lo hice a la ciudad y luego lo hice al SEPE y me aseguran que para el día 8 de septiembre se incorporan si no hay ningún problema. De hecho, creo que hoy iban a salir las listas definitivas. El segundo día entonces, ¿no? ¿Sabes? Hoy sale el 7, perdón, que me he equivocado ya, el día 7 de septiembre, perdón. El día 7 de septiembre empezarían las clases. Y empezarían las clases con esos profesionales. Sí. Con esos profesionales incorporados y con todos nuestros docentes en las aulas y con la ilusión y las ganas que ponen tanto los centros educativos como esta dirección provincial para que el curso escolar vaya como intentamos que vaya lo mejor posible. Yo no hablaría de fracaso, yo hablo de experimentación. Las cosas no se hacen para fracasar o no triunfar, yo creo que las cosas se hacen para intentar y cambiar y modificar las cosas. Es decir, nosotros entendemos, como comentábamos anteriormente en la entrevista, que no todos los alumnos tienen la capacidad, por su entorno social, económico y familiar, de tener actividades por la tarde, ¿no? Entonces entendimos que una posibilidad era empezar experimentalmente con algunos centros a abrirlos por las tardes para que esos alumnos puedan tener allí un lugar para poder hacer sus tareas con profesorado de refuerzo y demás. La experiencia no ha sido ni negativa ni positiva, simplemente que
muchos de esos alumnos que nosotros pensábamos que iban a optar a esas actividades no optaron a esas actividades, bien porque están en otras actividades deportivas o bien porque en ese momento no tienen esa motivación o esa sensibilidad para poder hacer uso de esas actividades. Entonces entendimos que tampoco deberíamos continuar por una línea que no había acabado de encajar y buscaremos otras fórmulas que creo que con el refuerzo que tenemos en nuestros propios centros educativos hay más. Aparte tenemos el PROA, es decir, que el PROA viene un poco a suplir esa idea que teníamos de abrir los centros por la tarde, es decir, cada vez hay más centros en el PROA y lo que queremos es que el PROA dé esa opción y esa alternativa a esos alumnos que necesitan esa ayuda, ¿no? Esa ayuda para no solamente hacer las tareas. Yo creo que lo importante no es hacer las tareas de por la tarde, sino realmente que tengan un refuerzo en aquellas carencias y en aquellas habilidades o competencias lingüísticas o matemáticas o incluso a veces son sociales lo que necesitan porque no acaban de integrarse. Y eso lo hace la escuela, ¿no? Lo hace la escuela en su horario de mañana y con el PROA algunos centros van a abrir con actividades por la tarde que no sean solo de aprendizaje, sino también lúdicas y a través del juego también aprender, ¿no? Se puede jugar y aprender, no hace falta solamente sentarlos en una silla y estar 3 o 2 horas más después de la jornada lectiva. Como sabéis, poco a poco, es decir, las cosas se hacen poco a poco. Es decir, ha habido 2 procesos importantes de estabilización durante este curso que acaba de finalizar. Uno fueron 63 plazas convocadas para el procedimiento de estabilización del sistema de concurso-oposición. Y 63 personas que antes eran interinas ahora se han estabilizado, ¿no? Y el procedimiento selectivo extraordinario de estabilización, lo que llamáis las oposiciones fáciles, ¿vale? Que yo creo que ninguna oposición es fácil, sino preguntarle a los aspirantes, porque pasa un proceso muy complejo. Se han asignado 32 plazas, es decir, yo creo que poco a poco vamos estabilizando y se prevé pues procedimientos de oposiciones como todos los años. Creo recordar que este año sería el de maestros, es decir, que la idea es que se vaya estabilizando, pero también es normal que ante la demanda o la necesidad se cubran plazas con interinos. Es decir, también es una forma de abrir la puerta a aquella gente joven que acaba de terminar y que a lo mejor a través de los procesos de estabilización no tienen acceso a una estabilidad laboral porque no van a cumplir con los requisitos para la estabilización, incluso en el procedimiento de oposición, incluso en las normales, las no fáciles. Sí. Por la falta de tiempo de servicio también le va a hacer difícil a lo mejor obtener plaza, poder probar exámenes pero no tener plaza, y la interinidad es una oportunidad también para todas esas personas que, como todos que hemos sido funcionarios, hemos empezado siendo funcionarios interinos. Y yo creo que la interinidad es necesaria siempre y cuando eso vayamos equilibrando y cada vez haya más estabilización también. Os lo digo sinceramente, por la estabilidad no solamente de los centros educativos, que hace que los planes y programas tengan una estabilidad y los propios alumnos tengan sus maestros y sus profesores de secundaria estables, sino también para el vivir y la vida de la dirección provincial. Es decir, lo más fácil es tener a las personas estables, tanto para los nombramientos como para cualquier tipo de cambio de nóminas y demás. Se facilita muchísimo más el trabajo. Es decir, que lo ideal es que lleguemos a un mayor número de grados de estabilización, pero se están dando los pasos para conseguir esa estabilización. Claro, eso pasa en todas las comunidades autónomas a nivel nacional, es decir, en una bolsa de trabajo, en una posición tú te puedes presentar viniendo de cualquier titulación. Tú puedes ser filósofo y presentarte a profesor de FOL, lo puedes hacer. Tengo casos de personas que lo han hecho y además han acabado siendo grandes profesores de FOL, ¿vale? Es decir, que esa posibilidad en las oposiciones existe, pero en las bolsas eso no ocurre. En las bolsas tú tienes que tener determinadas titulaciones específicas para poder optar a dar clases sobre eso. Es decir, eso ya es una selección. Es decir, no un profesor de lengua puede dar matemáticas en una bolsa de interino, cosa que en una oposición tú te preparas el temario y si lo superas puedes ser profesor de lengua y dar clases de matemáticas. Es decir, que ese proceso ya existe selectivo en el que no todas las titulaciones son conducentes a poder obtener y acceder a una bolsa de trabajo interina. Y luego hay, como tú bien dices, especialidades muy concretas en las que las titulaciones
son más amplias porque no existen titulaciones específicas de esa especialidad, es decir, no hay una carrera de mecánica de coches, ni hay una carrera de peluquería, ni hay una carrera concreta exactamente para ese oficio, entonces se ponen carreras afines y en esos casos, siempre y cuando se consulta siempre con el departamento y con el centro donde se implanta la familia profesional para decir cuál es vuestra experiencia, cuál es vuestra de esto, y entonces se diseña algunas pruebas específicas para que esas personas demuestren qué conocimientos tienen para poder acceder, ¿vale? Entonces, si superan, entran en la bolsa. Se hacen no en todas, se hacen aquellas en las que sentimos que son, por decirlo así, susceptibles o son necesarias de hacer esas pruebas para que efectivamente eso ocurra. También te quiero decir que yo empecé como interina y cuando empiezas como interina no se sabe todo, Gonzalo, es decir, se hace un esfuerzo enorme por parte de nuestros interinos cuando llegan. Y no hablo solamente de FP, hablo de lengua, de matemática. Tú llegas, te enfrentas no solamente a una materia que a lo mejor has estudiado la carrera pero llevas tiempo sin ver o que no has dado eso exactamente, sino también te enfrentas a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, te enfrentas a lo que es estar en un aula, a la metodología, a la pedagogía, a saber relacionarte con los alumnos, con los compañeros, y eso se aprende poco a poco con el tiempo. Es decir, nadie nace sabiendo y ser docente es tan bonito como que cada día se aprende algo nuevo. Entonces yo creo que hay que velar porque los interinos tengan las competencias que se supone que las han adquirido no solamente con la carrera sino también con el máster de secundaria o el antiguo CAP, es decir, que hay un curso de capacitación pedagógica, hay un máster de secundaria que sí que hace que esas personas ya tengan cierta sensibilidad y cierta preparación pedagógica para poder impartir enseñanza. Y los maestros han estudiado magisterio, que yo creo que es la carrera más bonita del mundo porque se aprende de pedagogía, se aprende de didáctica, se aprende de creación de recursos, se aprende de todo lo que sea necesario en un aula. Pero también hay que entender que el primer año no va a ser el mejor año de tu vida profesional. Hay que ir aprendiendo poco a poco y para eso está un departamento y un equipo educativo, incluso los inspectores que están ahí para ayudar, no están ahí para fiscalizar, están ahí para ayudar. Y te puedo asegurar que hay interinos que acaban de llegar que están haciendo un trabajo maravilloso y extraordinario. Yo creo que son, Gonzalo, que son muchos frentes los que tenemos abiertos, son muchas las demandas las que tenemos y que se están respondiendo. El ministerio solamente gestiona 2 pequeñas ciudades. Gestiona 2 ciudades, exteriores también, y gestiona lo que es toda la normativa y toda la elaboración de decretos a nivel nacional. Tiene reuniones periódicas con todas las comunidades para tocar todos los temas relacionados, desde con temas de estabilización, a temas de formación profesional, a temas relacionados con ordenación curricular, es decir, que el trabajo es inmenso. Yo te puedo asegurar que los veo trabajar día a día y están haciendo un trabajo extraordinario a pesar de que la carga de trabajo es tremenda. Entonces yo creo que las cosas están llegando poco a poco y que se están cumpliendo y se están obteniendo resultados. Lo que pasa es que esto es un trabajo de fondo, una carrera de resistencia, esto no se puede conseguir de un día para otro, y luego que hay muchas cosas que no están dentro de las propias competencias del propio ministerio, es decir, por ejemplo, función pública, todo el personal laboral depende, obras e infraestructura depende de otro ministerio que no es el de educación, es el del Ministerio de Cultura y Deporte. Es decir, que muchas veces esa centralización que tenemos en Madrid se divide, ¿no?, en otros ministerios. Y Hacienda, ¿no? Es decir, el problema de Hacienda, porque para que te den cupo no depende de que es un secretario de Estado o una directora general quiera más cupo. Es que estamos hablando de presupuestos generales del Estado, estamos hablando de Hacienda, estamos hablando de otros ministerios en los que hay otros servicios. Es decir, tenemos sanidad. Es decir, yo siempre digo una cosa muy visual y es que los presupuestos no son finitos, es decir, estamos todos en una gran caja general, en una hucha general. Y yo quiero tener una educación de calidad, con las mejores garantías, pero también quiero tener una salud pública de calidad. Claro, y quiero también que las personas que no tengan empleo tengan sus prestaciones. Entonces hay que entender que esto no se puede ver desde un punto de vista, hay que verlo de una manera mucho más global. Y creo que el trabajo que se está haciendo es un esfuerzo tremendo. Como
Es un tema presupuestario, es decir, lo importante es que se ha reconocido, es decir, creo que han sido un total, si no recuerdo mal, de 61 profesores técnicos de formación profesional los que han pasado al cuerpo de secundaria, se les ha reconocido, está ya publicado en BOE, y esas personas, por decirlo así, saben y tienen la garantía de que ese dinero lo van a tener, porque les corresponde por ley ya, ¿no? Es decir, les corresponde, se ha producido ese reconocimiento, se ha producido esa integración y se les va a pagar. El tema es, como te he comentado, un tema de presupuesto general, entonces se sabe, se cuenta con que esa partida se tiene que reservar, se está trabajando para que cuanto antes llegue. Lo bueno es que lo van a acumular, es decir, que el día que llegue, pues le va a llegar la cantidad completa, claro, vamos, es decir una que... lucha sin intereses, efectivamente, bueno, es decir, que les llegará, les llegará. Yo creo que no es tanto un problema económico. Con el Brul. No creo que haya sido tanto un problema económico, sino una de las cosas que se aprende cuando llegas a la administración. Escuché una entrevista de una política que reconocía, ¿no?, cuando llegó a un puesto político de relevancia, ella pensaba que todo se podía cambiar y tal, y se encontró con que la administración tiene una serie de mecanismos que son mecanismos necesarios, Gonzalo, son mecanismos para garantizar que todos los procedimientos se hacen conforme a la ley y la normativa. Entonces, ¿qué ocurre con el BRUL? El BRUL es un procedimiento que se han sacado a concurso, una licitación que ha quedado desierta, que es algo con lo que hay que contemplar porque puede ocurrir y ha ocurrido, y entonces eso lo que ha hecho es retrasar todo el procedimiento. Es decir, al quedarse desierta, se está estudiando otras opciones por parte de la Gerencia de Infraestructura para que se pueda salir y sacar el proyecto sin tener que volver a sacar de nuevo una licitación. Entonces, eso tiene unos plazos que por norma, por la ley de contrato, nos obliga, ¿no? En este caso les obliga a cumplir. Entonces, en este caso, ojalá pudiéramos de verdad agilizarlo y todo, y que la burocracia no sea así, pero es que cuando aprendes que la burocracia se hace precisamente para controlar y para regular, que las cosas se hacen conforme a la norma y a la ley, y que nadie pueda hacer algo que no se debe hacer, yo creo que es un sistema garantista que tiene estos problemas de agilidad, pero que al final se hará y se hará bien. Seguimos esperando el precio de Traxa, ¿no? Estamos en ese punto. La última noticia que tengo es que se está reelaborando y rediseñando el proyecto para la licitación, para la adaptación, para que una agencia pública pueda hacerse cargo de la obra. Esa es la última noticia que tengo. O sea, no se le ha pedido precio a Traxa para hacer ese proyecto, sino cambiar ese proyecto. Están en ello, es decir, la información, ayer precisamente pregunté y me dijeron que estaban preguntando a la agencia, a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento, en qué situación estaba. Si quieres lo consulto y en breve te digo exactamente qué punto está. Yo sé, la última noticia que tengo que hace un par de meses es que efectivamente tenían que reelaborar y reeditar la licitación, lo que era el proyecto, porque con el encarecimiento de la guerra de Ucrania, la alza de precios, y luego que en Ceuta es difícil contar con mano de obra, hay que traérsela de fuera, pues había que readaptarlo todo. Entonces, sé que están en eso, no sé si se la han encomendado directamente ya a Trastate o lo está haciendo la gerencia. Lo pregunto y te lo consulto en breve. Vamos. Yo entiendo, Gonzalo, ese escepticismo y ese pesimismo, pero es que mi naturaleza es justamente la contraria. Es decir, yo creo firmemente en que para cambiar las cosas hay que creer en proyectos y en ideas. Yo creo que la ciudad de la FP es el proyecto que puede cambiar no al Ministerio, ni a la educación, ni a los institutos de secundaria, puede cambiar a la ciudad. Es decir, yo creo que esto no es un proyecto ya ni del Ministerio, ni de una delegación de gobierno, sino que es un proyecto de toda una ciudad. Y cuando hablo de la ciudad, hablo de todos y cada uno de los ciudadanos, en el que creo que tiene cabida no solamente el Ministerio, sino que tiene cabida la ciudad, tiene cabida los agentes sociales, los agentes económicos, todos tienen cabida, porque creo que es un punto en el que se podría hacer no solamente llevar allí lo que serían los centros de formación profesional, sino crear una residencia de estudiantes tan necesaria en esta ciudad, porque muchos alumnos quieren venir a estudiar, pero el problema que se encuentran cuando quieren venir a la ciudad es que no encuentran un alojamiento económico donde poder realizar sus estudios aquí, un comedor donde se pueda comer de una manera más económica y puedan acceder, una biblioteca, lugares incluso de encuentro de ocio, pistas deportivas, zonas ajardinadas,
incluso por qué no hacer algo de ocio relacionado con la juventud para que tengan ahí su lugar de encuentro, y también al sector productivo, una incubadora de empresa para que nuestros alumnos cuando finalicen puedan iniciar ahí sus primeros trabajos de emprendimiento y sus primeros proyectos. Y bueno, un centro de innovación e investigación, es decir, hacer de aquello una verdadera ciudad, una ciudad que reactive y que sea un motor económico para lo que es Ceuta. Esa es nuestra idea. ¿Cuál es la situación, me estás preguntando? Pues yo sigo con las mismas ilusiones, las mismas ganas. Es decir, ayer mismo tuvimos una reunión con el delegado de Defensa y con el delegado de Gobierno y su equipo. Fuimos a visitar el hospital militar, vimos una vez más las posibilidades que tiene y estamos a la espera pues, de que se estabilice un poco la situación política para retomar el proyecto con las mismas ganas e ilusión que teníamos hace un año. Yo creo que la situación es más positiva que cuando empezamos, primero porque hay un plan, tenemos aquí nuestro plan integral, ¿no?, de desarrollo socioeconómico de la ciudad de Ceuta, en la que la medida estrella, por decirlo así, o la medida, no me gusta llamarla estrella porque yo creo que todas las medidas son cuantiosa, ¿no? Todas las medidas que aparecen aquí me parecen de igual importancia, es decir, para mí la salud pública es importantísima, justicia, las infraestructuras, las viviendas, todos y cada uno de los aspectos que aparecen aquí son importantes, pero considero que la ciudad de formación profesional por lo menos es una de las que mayor importe estimado a esa medida se le ha asignado 80 millones de euros. Entonces, ese dinero está ahí y además en la fuente de financiación aparecen presupuestos generales del Estado. Es decir, que esto no va a depender de fondos europeos, de si llegan o no llegan, sino que está cuantificado y está aprobado y esto ha aparecido ya publicado. Entonces, yo creo que soy en ese sentido más que optimista. Y luego quiero agradecer tanto a Defensa como a la ciudad la actitud que están teniendo en relación al espacio, es decir, es de una generosidad absoluta el que ellos entiendan y hayan comprendido y hayan entendido que este proyecto es un proyecto que beneficia a todos. Entonces ellos ceden, vamos, tienen claro que la idea de esa ciudad de FP en ese espacio es algo que ellos apoyan, ¿no? Entonces yo agradecer que hayan tomado esa idea y creo que todos tenemos ahí un lugar, ¿no? Y que es importante que hagamos de este proyecto no el proyecto de una dirección provincial o de una delegación de gobierno, sino de toda una ciudad. Bueno, en modalidad dual, perdona que te corrija, Gonzalo, pero quiero recordar que empezamos creo que con un proyecto nada más y hemos llegado a tener 18 proyectos, luego 30 proyectos, es decir que vamos aumentando y de hecho tengo ahí un informe que si quieres te lo voy a dejar para que lo veas. Nos han puesto en distintos foros a nivel nacional como un referente del crecimiento que ha tenido la formación profesional dual y ha sido porque los centros han entendido, gracias al gran trabajo que se ha hecho de verdad por todos los agentes, porque se ha creado una mesa de trabajo, es decir, hay una mesa de trabajo que hemos creado con Cámara de Comercio, con Federación de Empresarios, con Procesa, con la Unidad de Programas Educativos, con CaixaBank Dualiza y con la Fundación Westermann. Y todos hemos creado esa mesa en la que hemos estado trabajando activamente, poniendo todos formación, actividades y no hemos coordinado porque se hacían cosas, pero se hacían cosas de manera deslavazada, es decir, cada uno hace actividades. Entonces nos hemos sentado, nos hemos coordinado y hemos dicho, bueno, pues si tú haces formación para dual, para prospectores, yo la voy a hacer para los docentes, vamos a hacer una feria de la FP Dual y realmente la sinergia ha sido maravillosa y nos han puesto como ejemplo de cómo hay que trabajar de manera coordinada y el éxito ha sido precisamente esa sinergia, esa coordinación y que hemos trabajado de la mano con los centros y con todos estos agentes y participantes en la mesa de trabajo y yo creo que se ha ido creciendo y bueno, y la novedad más importante es que con la nueva ley de FP no va a haber FP Dual o no va a haber FP Dual, es que todo va a ser FP Dual, esa es la gran novedad de esos 200 folios que han salido publicados, ¿no? Que estamos trabajando y estudiando poco a poco para poder ir implementando. Y quizá ahí podamos llegar el próximo curso. Vamos a ver, el próximo curso se dice directamente ahí que se tiene que hacer de manera paulatina, es imposible hacer un cambio de un día para otro, ese cambio no sería real, sería un cambio impuesto en el que la gente no tiene capacidad ni de reacción ni de asimilación. Los cambios importantes, como hemos dicho anteriormente, las cosas se tienen que hacer poco a poco para que el cambio sea realmente consciente, ¿no? y cale de verdad. Entonces, en ese sentido, te puedo asegurar
que aparte del gran trabajo que están haciendo los centros educativos y esa mesa de trabajo, hay un compromiso por parte de la Secretaría General de FP y se ha plasmado ya en el decreto y se ha plasmado en la ley de FP, en la que no cabe formación profesional sin dual. Es decir, ya es que no va a haber FP dual. Yo recuerdo una visita que hice con un grupo de centros, cuando yo era asesora de formación en un centro del profesorado, que hicimos un proyecto Erasmus que era la FP dual en Europa y era visitar aquellos centros que eran pioneros en FP dual, ¿no? Entonces visitamos los centros, Alemania por ejemplo, visitamos Lituania y Estonia, que tienen ahora mismo un soporte en FP dual tremendo, pero fuimos también a Finlandia, que es tan conocida y demás, Noruega, Suecia, y recuerdo que hice la ingenua pregunta en Finlandia de ¿cómo lleváis vosotros la FP dual? Y se quedaban mirando diciendo ¿qué es la FP dual? Ellos no entendían que era la FP dual porque para ellos no hay FP dual, es que todo es FP dual. Entonces ellos desde el primer día empiezan a trabajar en empresas a la vez que están en centros educativos. Y ese es el modelo por el que apuesta la Secretaría General de FP y por el que está y va a apostar nuestra dirección provincial, no porque lo diga una norma que nos rige, sino porque desde antes teníamos claro que el futuro está en la formación profesional dual, porque con la dual no gana solo el alumno, que gana muchísimo porque entra en un entorno real desde el primer momento. Y ese entorno real no solamente le hace aprender competencias profesionales, sino sobre todo las más importantes, las sociales. Muchos de esos alumnos vienen que han abandonado el sistema educativo, que vienen del fracaso, no han entrado a una FP básica y demás. Y la sorpresa más bonita que me he dado yo fue cuando un profesor de FP básica me comenta su experiencia en FP dual con un grupo de alumnos, ¿no? Y me decía, mira, es que me ha pasado lo que jamás imaginé. El alumno que nunca venía a clase, que siempre llegaba tarde, que faltaba, me llama hoy a las 7:30 de la mañana para decirme que el del turno del coche no ha aparecido y que va a llegar tarde a la empresa, que por favor que llame corriendo a la empresa, que eso no puede ocurrir. Dice el alumno que antes era el más trasto de la clase. Es decir, ¿por qué? Porque una de las cosas que tiene la formación profesional es que empodera al alumno. A un alumno al que siempre ha creído él que no era capaz de nada, que no era capaz de superar, de estudiar, de pronto le dan un oficio, le dan unas competencias profesionales y se siente útil y se siente capaz. Y eso eleva la autoestima de cualquiera. Tenemos varios mecanismos. Primero está el tutor docente, es decir, hay un tutor laboral que está en la empresa y un tutor docente que está en el centro educativo. Pertenecen al departamento, es decir, el departamento a la hora de elegir horario distribuye quién va a hacer el seguimiento de FCT y hay un seguimiento de FCT, es decir, hay visitas periódicas por parte del tutor laboral para velar no solamente porque el alumno cumpla con las obligaciones, sino que también el tutor laboral que está en la empresa haga esa función de tutor laboral, no es llegar a hacer unas prácticas, es llegar a aprender cómo se trabaja en esa empresa mientras que hace prácticas, es decir, hay una función docente, igual que en la dual, es decir, tanto en la FCT como en la dual, es decir, ese modelo se repercute tanto. Y a la hora de diseñar un proyecto dual, tú proyectas, haces el modelo del proyecto dual y se aprueba haciendo una planificación exhaustiva, ¿vale?, en la que tú te coordinas con tu tutor que está en la dual, en la empresa, y el docente, planificas en una programación qué competencias o qué unidades de competencia vas a hacer en el aula y cuáles vas a hacer en el centro. Y se va evaluando, es decir, es que hay un control y un seguimiento en la dual mucho más exhaustivo incluso que en la FCT. Es decir, porque ten en cuenta que ese tutor va a valorar y evaluar si ese alumno ha adquirido esas competencias o no, y se le va a pedir un registro documental. Es decir, que en ese sentido el trabajo es preciso. Y luego tenemos otros mecanismos que no sé si fuera necesario se aplicarían, que en el caso de que hubiera algún problema siempre tenemos nuestro servicio de inspección que visita periódicamente a los centros y tiene ahí un de estos, y nuestra unidad de programa educativo que ante cualquier problema o cualquier situación que se le escape al tutor laboral o al tutor docente, estamos siempre aquí para atenderlos.
Una de las cosas que está demostrada a nivel de todos los artículos y todas las investigaciones que se han hecho es que cuanto antes se escolariza un alumno, mejores resultados académicos va a tener. Y no se habla solamente de la adquisición de la lectoescritura o del lenguaje, se habla también de la integración en el aula, de las habilidades sociales y de la capacidad que tiene el alumno de integración. Entonces, efectivamente, una asignatura pendiente, es una asignatura pendiente que las familias entiendan que los niños tienen que estar escolarizados en educación infantil, a pesar de que no sea obligatoria y sea obligatoria a partir de primaria, pero de 3 a 5 años los niños tienen que ir al cole, es muy importante que las familias lo entiendan, pero es que de 0 a 3 también es importante, es decir, de 0 a 3, porque ahí no van a estudiar ni van a aprender a leer y escribir, pero sí van a aprender muchísimas cosas relacionadas pues con competencias o habilidades sociales, ¿no? Es decir, no solamente se van a saber relacionar con iguales, sino también van a coger pequeñas destrezas, ¿no? De hábitos, de limpiarse los dientes, de atarse un zapato, es decir, que eso al final es autonomía y desarrollo personal, y con esa autonomía y esa madurez, esos niños maduran luego también académicamente. Entonces, efectivamente, ahí hay una asignatura pendiente, pero que yo creo que es algo muy concreto que ocurre en nuestra ciudad, y es que las familias tienen que concienciarse de que está muy bien y que queremos lo mejor para nuestros hijos y pensamos que lo mejor para nuestros hijos es estar con nosotros, ¿no? Es decir, a mí me hubiera encantado poder disfrutar de mi hija cuanto más tiempo mejor, pero no es lo mejor a lo mejor para ellos. Es decir, lo mejor para ellos es que vuelen lo antes posible y que sean autónomos e independientes. Entonces, ese es un trabajo, porque plazas tenemos, es decir, de 3 a 5 años plazas tenemos, y más con el descenso de la natalidad necesitamos que haya cuantos más niños mejor, ¿no? En las aulas, pero es importante que las familias tomen conciencia. El proyecto y la idea está de abrir más comedores sociales. Lo que sí se va a hacer, que estamos a esperar que nos lo confirmen, es aumentar esa pequeña beca que tienen, aumentar la cuantía. Es decir, eso se va a hacer. Pero la idea es tener el espacio, porque el principal problema que tenemos es que en nuestros colegios no tenemos espacios para los comedores, Gonzalo. Es decir, nosotros hemos llegado incluso a plantear, porque en Madrid imaginación tenemos, es decir, entre imaginación y desde provincial. Y mis queridos compañeros de allí diciendo, ya anda, cogemos los gimnasios, ponemos sillas, abrimos, cerramos, digo, ¿qué gimnasio? Es decir, ¿qué gimnasios? Es decir, es que no todos los centros tienen el espacio. Es decir, el principal problema endémico que tenemos en esta ciudad es la falta de espacio, que afecta no solamente a la vivienda y afecta a la emancipación de los jóvenes, sino afecta sobre todo a cualquier administración que necesite espacio, como es el caso de educación, ¿no? Que necesitamos que nuestros colegios tengan espacio suficiente para tener nuestros comedores, y que, porque no es solamente el espacio del comedor, su cocina, ¿sabes? Su lugar de almacenamiento de comida, sus cámaras frigoríficas, es decir, es un espacio importante el que hay que tener. Es decir, que es un problema más amplio que lo de dar más dinero para crear comedores. Es decir, puedo tener el dinero y no tener el espacio, pero se está trabajando en buscar soluciones. Sí, 2 años. Bueno, tenemos dos cosas. Tenemos la formación para el empleo, ¿vale? Y la acreditación de competencias. Sabes que la formación para el empleo venía del SEPE, y por competencia de transferencia ha pasado al Ministerio de Educación y por lo tanto a la Dirección Provincial. Entonces, en cuanto a formación para el empleo, durante estos 2 años, empezamos en el 21, si no recuerdo mal. Se han acreditado 8 entidades que han certificado, es decir, son 8 entidades que son desde ONGs a entidades privadas o sindicatos que han optado por coger sus espacios, coger su ámbito de trabajo y decidir que querían entrar en esta formación para el empleo. Entonces se han acreditado, y una vez que estaban acreditadas han iniciado actividad. La actividad se solicita siempre a nuestra dirección provincial a través de unos formularios y demás. En el 21 se iniciaron 24 actividades formativas de distintos certificados de profesionalidad, es decir, que lo importante es que esas personas pueden obtener luego certificados de profesional. En el 22, 28 y en el 23 otras 28. Es decir, que esas son actividades que, sobre todo para aquellas personas que no tienen los requisitos para poder acceder a formación reglada, a través de estas formaciones se le abre la posibilidad de obtener algún certificado de profesionalidad. Y luego tenemos el procedimiento de acreditación de competencia, o acredita, que es la forma simplificada de llamarlo. El procedimiento de acreditación de competencia empezó en diciembre, si no recuerdo, del 21.
y en total pues se han certificado o acreditado unas 712 unidades de competencia y seguimos en trámite porque es un proceso de unas 351, es decir, en total unas 1000 unidades de niveles 1, 2 y 3. De esas 1000 unidades hemos calculado que son unos 150 candidatos los que se han beneficiado, es decir, porque un candidato puede optar a más de una unidad de competencia, que es lo normal, porque la acumulación de unidades de competencia te da una cualificación y con la cualificación luego ya puedes intentar acceder, si cumples con los requisitos, a un ciclo en el que te pueden convalidar y certificados de profesionalidad. Y bueno, en septiembre se va a iniciar ahora un procedimiento con unas 45 candidatos más que hemos ido recogiendo. Nosotros vamos recogiendo solicitudes y cuando vemos que hay un número importante, pues ya hacemos y abrimos la convocatoria para que los asesores y evaluadores, que son ahora mismo unos 61, es decir, está muy bien, que esos 45 candidatos puedan certificar 300 unidades que han solicitado de competencia. Es decir, que vamos, como ves, progresivamente ampliando y esta es una gran, de verdad, es una gran respuesta a la situación que tenemos en Ceuta, que me comentaban en el SEPE, que el gran problema del demandante de empleo es que la mayoría de los demandantes de empleo no tienen certificación, no tienen ningún tipo de cualificación. Entonces, hay personas que sí han trabajado, pero no tienen nada que demuestre. Entonces, esas personas que llevan a lo mejor toda su vida, yo pienso en mujeres, ¿no? Mujeres a lo mejor que han estado toda su vida compaginando el cuidado de sus familiares y demás, pero además se han dedicado a cuidar a personas ancianas o niños en sus horas y demás. No tienen contrato, no tienen nada, pero sí tienen una experiencia y una cualificación. Entonces esas personas pueden acercarse a esta dirección provincial, a los centros, que los centros también se acreditan, y decir, mira, yo tengo esta experiencia, y si demuestra que tiene esa experiencia, bien a través de una entrevista personal, o si fuera necesario que evidenciarlo, se puede hacer alguna prueba, esa persona puede adquirir esas unidades de competencia, esa cualificación profesional y tener ya algo que le acredite ante la hora de echar o solicitar alguna oferta laboral ese certificado de profesionalidad o esa cualificación profesional. Bueno, yo creo que hemos tenido la afortunada visita tanto del secretario de Estado cuando ha sido secretario de Estado como director general, ¿no? Es decir, y ha venido en varias ocasiones. Nuestra directora general, que a su vez fue antes subdirectora, ha venido varias veces con su subdirectora e incluso con las personas que, por decirlo así, están día a día con nosotros solucionando los problemas, que son los asesores y las personas directas que trabajan directamente, y son muy conscientes de cuál es la realidad. Y yo estoy segura que se la han transmitido a la ministra. Y yo sé que algún día llegará esa visita. Lo que pasa es que ten en cuenta que ha habido cambios de ministerio y que cuando a lo mejor una persona acaba de llegar necesita sentarse para poder planificar una visita y demás, y sabiendo que hemos tenido la visita no solamente del secretario de Estado y de director, es que hemos tenido a una secretaria general de FP que ha venido y esperemos que venga próximamente también. Hemos tenido visitas de directores del INTEF, que también para nosotros es muy importante la formación del profesorado, que hemos hecho un trabajo tremendo con el tema de la competencia digital. Es decir, se ha hecho un esfuerzo tremendo no solamente por parte de la unidad de programa educativo, sino sobre todo por los docentes, que hemos conseguido que casi el 98% de los docentes tengan ya acreditación en competencia digital. Y ha venido también gente del SEPIE, que lleva los responsables del SEPIE, el director del SEPIE ha venido aquí, que depende del Ministerio de Universidades, pero que lleva todos los programas de Erasmus Plus que tan necesarios son en esta ciudad para dar la oportunidad a aquellos alumnos que no tienen la posibilidad de que sus padres les financien cualquier estancia lingüística o inmersión lingüística fuera, que lo puedan hacer a través de Erasmus Plus, ¿no? Entonces, incluso en colegios, Es decir, no solamente los de FP se han ido a hacer prácticas, sino que hay unas experiencias preciosas de algunos centros que se llevan a pequeñines a Europa. Eso te abre la mente, te abre las barreras idiomáticas y te abre la vida, vamos, porque te das cuenta de que hay un futuro más allá después de ese estrecho, ¿no? Y yo creo que en cuanto a visitas estamos más que servidos. Es decir, yo estoy contenta de que cada vez que hemos necesitado que venga aquí alguien porque ha habido algo que ver o hacer, han estado aquí siempre disponibles, y yo estoy segura que en algún momento vendrá nuestra ministra o ministro, porque no sabemos cómo acabará esta situación de incertidumbre o de stand-by en la que nos encontramos, ¿no?, a visitar nuestra ciudad y nuestros centros educativos. Yo entiendo que es muy difícil administrar desde Madrid, por eso son tan necesarias las visitas. Entonces yo creo que hay un antes y un después a las visitas.
Es decir, no es lo mismo que te cuenten algo a que tú vengas y que, como ocurrió, una directora general se arremangue y no vaya a visitar el mejor centro, sino estuvieron con el secretario de Estado en el Príncipe, visitando el Colegio del Príncipe, aunque no hicimos fotos porque esa era una visita que él quería hacer, visitando la situación del centro. Con la directora general estuvimos visitando un comedor en el que explicaba a la propia cocinera sus dificultades del día a día y la necesidad que tienen esos alumnos, porque muchos de ellos, desgraciadamente, la única comida al día que hacen es la que hacen en nuestros comedores, porque recordemos que nuestros comedores no son comedores de conciliación de la vida familiar y laboral, nuestros comedores son comedores en los que se les da realmente una prestación social, es decir, se les da la comida porque son alumnos con necesidades económicas que vienen, se les da la beca para que puedan asistir al comedor, y lo presencié en primera persona cuál es la realidad, ¿no? Es decir, que en ese sentido yo creo que conocen muy bien la realidad de Ceuta porque la han visitado y la han visitado a pie de cañón y son muy conscientes. Bueno, de hecho visitaron Pinier, conocieron a los alumnos a los que iban a ser luego alumnos menores no acompañados que estuvieron en Pinier, que estuvieron también en las aulas de inmersión lingüística, y yo creo que tienen una realidad y una idea muy clara de lo que es Ceuta, que Ceuta es diferente, pero también es una ciudad llena de oportunidades. Es decir, yo, como siempre te digo, soy de naturaleza mucho más optimista y creo que es una situación en la que tenemos que estar orgullosos, primero porque creo que a nivel nacional y a nivel europeo somos un ejemplo en muchos aspectos de convivencia y también de esfuerzo y trabajo. Yo creo que se trabaja mucho desde los centros educativos y las familias. Yo creo que poco a poco se van concienciando de la importancia de lo que es la educación para el futuro de sus hijos y cada vez están más implicados. Es decir, visitamos todos los centros educativos preguntando por las AMPAs, preguntando por todo. Yo creo que la actividad en los AMPAs va creciendo poco a poco y eso significa que nuestros alumnos y alumnas no solamente van a tener el apoyo de la comunidad educativa desde el punto de vista de los docentes, de la administración pública, sino también de las familias, y yo creo que somos un ejemplo a seguir.